Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Amén, hermanos. Voy a tomar estos 3 versículos. Pensaba hoy con la ayuda del Señor poder terminar el capítulo 14, pero bueno, estudiando y orando, hermanos, y que el Señor quiere que enfaticemos en estos 3 versículos que tienen bastante enseñanza para nosotros, más como iglesia local y también para nuestra vida. Entonces vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy, hermanos. Entonces, haciendo un pequeño recuento de lo que vimos hace 8 días, hermanos, veíamos cómo Pablo y Bernabé llegaron a Iconio y luego a Listra. Y en estos 2 lugares ellos sufrieron varias pruebas y varias dificultades que pasaron por causa del mensaje del evangelio, ¿no? Vemos cómo se levantaron enemigos contra la verdad de Jesucristo en estos 2 lugares. Bueno, y en Antioquía de Pisidia había ocurrido algo muy parecido, como Pablo y Bernabé fueron expulsados de estos lugares por parte de los enemigos del evangelio, hermanos. Entonces, hace 8 días veíamos la predicación de Pablo y Bernabé, como lo narraba Lucas ahí en versículos anteriores, y él nos decía que la predicación de Pablo y de Bernabé en Iconio fue una predicación de tal manera. O sea, fue una predicación que iba con la carga del Espíritu. Ellos iban llenos de el denuedo de parte de Dios para comunicar este mensaje, y eso produjo un impacto bien importante en estos lugares, en Iconio, en Listra y en Antioquía. Recordaba un poco también lo que compartían los hermanos en la mutualidad, y vemos por la historia, sabemos que estas iglesias de Iconio y de Listra eran las iglesias de Galacia. Como vimos en la carta a los Gálatas, sabemos cómo Pablo les predicó el evangelio a ellos, ¿no? Y como Diego nos lo recordaba en la mutualidad, ahí en el capítulo 3 de Gálatas, donde Pablo le dice: ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Entonces vemos la manera la tal manera como fue la predicación del apóstol Pablo y de Bernabé en aquel lugar, que prácticamente él dice: ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente como crucificado. Vimos también las dificultades por causa del evangelio, la conspiración y el apedreamiento de Pablo en Listra, las tentaciones cuando quisieron exaltarlos a causa del milagro que había ocurrido con este cojo, y también algo muy importante, hermanos, la valentía de Pablo y Bernabé. Pablo ahí, como nos lo dice el versículo 20, dice: una vez fue apedreado, fue sacado fuera de la ciudad, dice que los discípulos le rodearon, pero él se levantó y entró nuevamente en la ciudad. Con valentía se levantó y fue nuevamente hacia el lugar del cual había sido sacado y apedreado. Entonces vemos esa valentía de Pablo y de Bernabé, y ahí continúa el relato y dice que al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Entonces vemos esta valentía y este llamado que tenían ellos, en el cual no había tal vez incapacidad a causa de lo que le había ocurrido, sino que Pablo tenía su meta fija en la misión que Dios le había dado, que era llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, que es la parte de Hechos en la parte que estamos nosotros en el libro de Hechos. Entonces vamos a continuar ahí en el versículo 21. Miremos lo que nos narra Lucas desde el versículo 21. Y dice: después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Entonces ellos llegaron a Derbe y continuaron con la comisión que Dios les había encomendado, que era la predicación del evangelio para salvación, el mensaje de Jesucristo a los gentiles, tal como Pablo lo había dicho. Fue rechazado por los judíos y posteriormente él se fue
a los gentiles a predicarles el mensaje del Evangelio. Y Lucas nos dice aquí que ellos fueron a aquella ciudad, anunciaron el Evangelio y hicieron muchos discípulos. Entonces vemos cómo era impactante esta forma de predicación del apóstol Pablo, una predicación eficaz, llena del Espíritu Santo, que hacía que sus oyentes respondieran a este mensaje. Entonces allí en Derbe también hubieron muchos nuevos creyentes, nuevos cristianos que iban a conformar la iglesia en aquel lugar. Posiblemente entre Listra y Derbe estaba aquel discípulo que más adelante iba a ser compañero de Pablo en el ministerio, Timoteo. Algunos dicen que tal vez Timoteo no se convirtió en este primer viaje misionero de Pablo, sino que tal vez fue evangelizado por alguna persona que recibió el mensaje del apóstol Pablo. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces ahí en el versículo 21 nos dice que él llegó a este lugar, a Derbe, y anunció el evangelio en aquella ciudad y causa de esta predicación fue que hubieron muchos discípulos. Y ahí Lucas nos dice, y volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Entonces, culminada esta labor de evangelización en Derbe, de la predicación del evangelio en aquel lugar, Pablo retorna nuevamente por donde él había llegado. Mirando un poco el mapa acerca de este viaje misionero, este primer viaje misionero del apóstol Pablo, hay algo que es bien interesante, porque Derbe era una ciudad que quedaba cerca a Tarso, y Tarso era muy cerca a Antioquía de Siria, de donde ellos habían salido, encomendados por la iglesia. Aquí el camino más fácil que él pudo haber tomado era descender de Derbe a Tarso y de Tarso regresar a Antioquía. Pero no era eso lo que Pablo estaba buscando. Pablo no estaba buscando el camino fácil, ni Pablo ni Bernabé, sino que ellos estaban procurando hacer la labor de Dios. Entonces ellos van nuevamente a devolverse con valentía a los lugares de los cuales los habían expulsado. Incluso los habían apedreado. Entonces vemos que Pablo no busca el camino fácil, sino que él busca hacer la voluntad de Dios. Y esto lo vamos a ver por el amor que él tenía hacia el mensaje del Evangelio y el amor hacia la iglesia de Cristo. Entonces, para aquellos que han sido llamados por Dios, no buscan los caminos más fáciles, sino hacer la voluntad de Dios. Era un riesgo volver a las ciudades de las cuales él había sido sacado por causa de este mensaje. Pero a Pablo esto no le importaba, lo importante era regresar nuevamente por este lugar a lo que vamos a ver ahí en el versículo más abajo, que es para confirmar las iglesias, exhortarlas y animarlas. Entonces vemos esta pasión y este amor en Pablo y en Bernabé, personas que habían sido llamadas para el ministerio de la obra por el Espíritu Santo. Eso es muy diferente a los pseudoapóstoles modernos. Como veíamos hace 8 días, también aquellos que se hacen llamar apóstoles hoy en día, que están únicamente detrás de un escritorio contando dinero y tal vez viendo la revista Motor para ver qué camioneta compran el próximo año. Pero Pablo y Bernabé estaban convencidos de que la comisión que Dios les había dado era una comisión que incluía o que ellos estuvieran dispuestos a dar sus vidas por causa de este mensaje, por causa de la iglesia, por amor a Dios, por amor a Cristo. Entonces vemos la diferencia entre Pablo y Bernabé, apóstoles del Señor, como veíamos también. Sé que a muchos no les gusta el término apóstol, pero veíamos que Lucas lo usó para referirse a Pablo y a Bernabé. Entonces continuemos ahí en el versículo 22. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo vuelve aquí nuevamente a las iglesias hacia Listra, hacia Iconio, hacia Antioquía de Siria, hacia donde lo habían sacado apedreado, y él tenía un propósito y decía que era confirmar los ánimos de los discípulos, o sea, afianzar
la obra que había Dios empezado en cada uno de los creyentes en estas ciudades. Pablo tenía esta convicción, y ustedes recuerdan también allá que en la iglesia, en la carta a los Gálatas, Pablo le escribe a los Gálatas que por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. O sea, estaba esto en el corazón de Pablo, sufrir hasta que Cristo fuera formado en cada uno de los creyentes, en las diferentes iglesias donde el Señor lo había llevado para establecerlas. Entonces, esta era una labor que era necesario que él involucrara todo su ser, todo su cuerpo, toda su mente, toda su vida. Primero, en entrega a la oración, a la confortación, a la exhortación y a la enseñanza de cada uno de los creyentes nuevos, porque esta fue la labor que el Señor Jesús nos encomendó, no únicamente predicar el evangelio, sino hacer discípulos. Y esto incluye esta función de apacentarlos, confirmarlos, animarlos. Entonces vemos que Pablo no era únicamente un predicador itinerante, sino que también ejercía las funciones de pastor. Entonces esta era una labor de seguimiento, como dice William MacDonald. Dice, cuando acabó su trabajo en Listra, los misioneros volvieron a visitar Iconio y Antioquía de Pisidia, donde ya se habían establecido iglesias. Su propósito esta vez fue lo que llamamos trabajo de seguimiento. Nunca quedaban satisfechos con solo predicar el evangelio y ver de ganar almas para el Salvador. Eso solo era el principio. Luego trataban de edificar a los creyentes en su santísima fe, enseñándoles sobre todo la verdad de la iglesia y su importancia en el programa divino. Entonces ellos se devuelven con el fin de animar y de mirar lo que estaba ocurriendo con estos nuevos creyentes, y era necesario que ellos llegaran a confirmar el ánimo de los discípulos, porque no era algo fácil para las personas aceptar el mensaje de Jesucristo en aquel tiempo. Inclusive ellos mismos habían sido testigos de lo que le había ocurrido a Pablo y a Bernabé por causa de este mensaje. Entonces tal vez esto fue algo que dejó a muchos entre, ¿será que sí debemos seguir este camino? ¿O será que tal vez lo dejamos a un lado porque mire lo que le ocurre a estos dos que están predicando? O tal vez muchos ya estaban experimentando la persecución de sus conciudadanos, de sus familiares, por causa de este mensaje de Jesucristo. Entonces era importante que Pablo y Bernabé volvieran para confirmar a las personas allí. Entonces, recordemos cómo Pablo y Bernabé fueron sacados de Iconio, sacados de Antioquía y apedreado Pablo en Listra. Imagínense la escena de cada uno de los nuevos creyentes, inclusive lo que nos narra Lucas anteriormente, que decía que Iconio estaba dividido por causa del mensaje del evangelio. Unos estaban con los apóstoles y otros estaban con los judíos que no eran creyentes. Entonces vemos que esto pudo haber posiblemente traído temor hacia varios creyentes, hacia varias personas que estaban en estas ciudades, que estaban aceptando el mensaje de Jesucristo. Y por eso era necesario que Pablo y Bernabé regresaran para pastorear estos corazones tal vez temerosos por causa de que los persiguieran por Jesucristo. Tal vez algunos otros ya estaban sufriendo esa persecución y tal vez estaban pensando entre si dejar o no dejar el evangelio a un lado, hermanos, y esto no es diferente de nuestra vida cristiana. No es diferente de nuestra experiencia como creyentes, porque como veíamos hace 8 días, hermanos, el mensaje del evangelio va a dividir. Muchas veces varias relaciones interpersonales que son apreciadas por nosotros van a romperse por causa del mensaje de Jesucristo. Tal vez familiares, amigos con los que participábamos en ciertas cosas antes de Cristo, ahora no lo hacemos por causa del mensaje de Jesucristo, entonces ahora se vuelven nuestros enemigos. Y esto a veces puede traer tristeza a nuestro corazón. Y necesitamos una palabra de ánimo y de aliento. Y esto era lo que Pablo y Bernabé se devolvieron haciendo en aquellas iglesias. Entonces es necesario el trabajo de confirmación y de pastorear a los nuevos creyentes, no dejarlos a la deriva, sino que hay que orar, guiarlos, enseñarles, instruirlos, animarlos. Y mire lo que más nos dice Lucas ahí en el versículo 22.
confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles. Ahí usa Lucas esta palabra exhortándoles. Hermanos, esta palabra, varios la pueden usarla también como la palabra animar, consolar, alentar. Pero me gustaba que el diccionario Vine dice que esta palabra en el original que usa Lucas acá es una palabra que da el sentido como de llamar o rogar, específicamente en este versículo. ¿Por qué? Porque él iba a amonestar a estas personas, a rogarles para que permanecieran en la fe, a causa tal vez de cosas que iban a venirles por causa del mensaje de Jesucristo. Por eso más adelante les va a decir, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, el diccionario Vine dice que esta palabra aquí es como si fuera rogar y amonestar, exhortar, apremiar a alguien para que siga un curso de conducta, siempre anticipando y mirando al futuro, mirando hacia lo que iba a ocurrir. Porque cuando se usa en torno a consolación es en cuanto a algo que ya ocurrió, sino que Pablo los va a exhortar y los va a animar para que ellos no abandonen la fe, a causa de lo que les pueda ocurrir por causa de este mensaje. Entonces Pablo los va a alentar. Y esta exhortación que Pablo y Bernabé le iban a dar a los creyentes en estas ciudades, hermanos, no era una exhortación de hagan, sino es una exhortación que iba acompañada con el ejemplo de sus vidas, con el ejemplo de ellos mismos. Los mismos creyentes habían sido testigos de lo que Pablo y Bernabé habían sufrido por causa del mensaje. Fueron apedreados, fueron sacados, fueron tratados mal por causa del evangelio y ellos seguían con valentía. Entonces recordemos que Pablo, a pesar de ser apedreado, él se levantó y nuevamente entró en la ciudad con valentía, mostrando que la fe, lo que había en él era tan real y es tan digno ese mensaje de dar la vida inclusive, que Pablo estaba dispuesto a no abandonar nunca este mensaje. Y ahora él le dice a los discípulos, a los creyentes en estas ciudades, que hagan lo mismo y los exhorta, les ruega que permanezcan en la fe. Y esta exhortación iba acompañada con una declaración que era, es a veces un poco difícil de digerir en nuestros días para muchos de nosotros. Ahí continúa en el versículo diciendo, en el versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo no le va a mentir a la iglesia, Pablo no le va a mentir a ninguno de los discípulos diciéndoles que si aceptan a Jesucristo van a vivir la mejor vida. Van a vivir una vida de comodidad, tal vez van a tener todas las cosas que pidan, van a tener una bonita familia, las personas de sus alrededores los van a amar. No, esto no es lo que Pablo les dice a ellos. Pablo les dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo les ruega, les dice, permanezcan en la fe. Permanezcan en ese mensaje que yo les he dado. Permanezcan en la verdad de Jesucristo. Porque hay una promesa más grande. Dios nos ha prometido que nos dará el reino. No una vida cómoda aquí en la tierra, sino que vamos a reinar juntamente con Él. Pero para eso hay que padecer y sufrir también con Él. Entonces Pablo no esconde la verdad. Pablo anima y exhorta a la iglesia a permanecer en la fe. Hermanos, y esto es algo que también nosotros encontramos en nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no escondió la verdad a sus discípulos. El Señor Jesucristo habló claramente que si le seguíamos, íbamos a tener que pasar ciertas dificultades, íbamos a tener que sufrir ciertas cosas. Ahí en Mateo 16, 24, el Señor Jesús le dice lo siguiente a sus discípulos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá,
Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces el Evangelio no es la buena noticia para una vida cómoda. El Evangelio es la buena noticia de que somos reconciliados con el Padre. Pero en esa reconciliación van a haber dificultades que vamos a tener que afrontar nosotros en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Estas dificultades y estas tribulaciones que vamos a pasar no son para que seamos salvos, ya somos salvos por la obra de Cristo, sino que son tribulaciones que vienen por causa de esa salvación que Dios ha empezado a obrar en nosotros. Entonces, el llamado de Dios implica sufrimiento, y a veces estos sufrimientos que van a venir a nuestra vida, estos momentos que quisiéramos evitar, Dios los permite y los usa con el fin de que nosotros muramos a nuestro yo, a nuestra vida de querer tener todo bajo control y tener toda la comodidad en esta tierra. Porque Dios quiere que nosotros quitemos nuestra vista de las cosas materiales, de las cosas terrenales, y que pongamos nuestra mirada en las cosas eternas. Y ese es el propósito de estas tribulaciones, de lo cual Pablo les dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y de lo que el Señor Jesús decía cuando, si alguno quiere ser mi discípulo, es necesario que tome su cruz, que me siga, que muera a sí mismo y que me siga. Leyendo un poco, estaba mirando unas notas del libro de Donald Whitney, él cita a Dietrich Bonhoeffer en un libro que se llama El costo del discipulado. Y él dice una frase que es bien impactante. Él dice, cuando Cristo llama a alguien, le pide que venga y muera. Es algo muy diferente al mensaje del Evangelio que a veces, inclusive a veces hasta nosotros predicamos de esa forma. Tal vez le compartimos a las personas, ¿tiene dificultad con su matrimonio? Venga, crea en Cristo. Que Cristo se lo va a arreglar. Hermano, si Cristo es poderoso y lo puede hacer, pero el mensaje de Cristo es arrepiéntase, crea en Cristo, tome su cruz y sígalo. Van a haber dificultades, van a haber tribulaciones. Y es necesario que a través de muchas de esas tribulaciones nosotros entremos en el reino de Dios. Entonces la vida cristiana tiene un precio y ese precio es necesario conocerlo. Nosotros debemos saber que seguir a Jesucristo no es algo liviano. Si bien es por gracia, es algo que requiere que nosotros sepamos las consecuencias de aceptar ese mensaje, que es lo que Pablo y Bernabé le están diciendo a estos hermanos en estas iglesias. Van a aceptar el mensaje del Evangelio y les rogamos que ustedes permanezcan firmes en la fe. Porque a través de muchas tribulaciones vamos a entrar en el reino de los cielos. Y eso es necesario que nosotros lo sepamos. Por eso vimos que inclusive el Señor Jesús no ocultó esta verdad de sus discípulos. Él también les dijo, si quieren seguir en pos de mí, deben tomar su cruz, morir y seguirme a mí mismo. Y seguirme a mí. Qué pena. Y en Lucas 9, en el versículo 62, hay algo que también el Señor Jesús le decía a aquellas personas que querían seguirlo. Bueno, hay unos versículos anteriores, dice que una persona le dijo al Señor que lo seguiría a donde Él fuera. Y el Señor Jesús le dice, las zorras tienen guaridas, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Entonces dice que tal vez se entristeció y no dijo nada más. Y a otro el Señor Jesús le dijo, sígueme. Y esa persona dijo, Señor, pero déjame que primero vaya y entierre a mi padre, a mi madre, que me despida de mis familiares. A lo cual el Señor ahí en el versículo 62 le dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces nosotros debemos ser conscientes del costo que tiene seguir a Cristo, seguir la verdad, seguir el Evangelio como Dios nos lo ha declarado. No un evangelio a medias, no un evangelio mezclado que es tolerante con todas las demás cosas, sino que nosotros debemos ser conscientes que la verdad divide. La verdad de Jesucristo, o estamos en Él o somos enemigos de Él. Nosotros debemos ser conscientes de esto. Y esto nos va a traer dificultades con nuestros familiares, con nuestros tal vez compañeros de trabajo, pero es bueno que la suframos. Pedro decía que es bueno que suframos
estas cosas haciendo la justicia, que no por ser unos malhechores. Entonces este sufrimiento es un sufrimiento legítimo y que Pablo dice que es necesario. Es necesario que todos nosotros tengamos que pasar ciertas dificultades en nuestra vida. Entonces Pablo no engaña a los creyentes de esas iglesias, sino que los anima y los exhorta a permanecer firmes en la fe. Dice F.F. Bruce lo siguiente: los miembros de aquellas iglesias necesitaban ser animados. Habían visto a Pablo y Bernabé violentamente asaltados y expulsados. Ellos mismos habían ciertamente sufrido algún tipo de persecución. Casi se da por sentado a través del Nuevo Testamento que la tribulación era la porción habitual de los cristianos de aquella época. Son aquellos que sufren por y con Cristo ahora los que compartirán su gloria. Sin cruz no hay corona. Entonces nosotros vemos que Pablo le habla la verdad a estos creyentes en estas ciudades, hermanos. Y más adelante yo leyendo un poco la vida de Pablo, y él resume todos estos sufrimientos ahí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, que me parece algo que es bien impactante para nosotros, porque nosotros hablamos de tribulaciones y pruebas en nuestra vida, y a veces nuestra prueba y nuestra tribulación es que se burlen de nosotros. Pero las pruebas y las tribulaciones de Pablo, mire cómo él las decía en 2 Corintios 11, 24. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado, posiblemente se refería a lo que le ocurrió en Listra. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de minación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Vemos cómo Pablo aquí resume sus sufrimientos. Y ya los creyentes en estas ciudades eran testigos de varias de ellas, del apedramiento en Listra, de cómo lo sacaron de Antioquía, cómo lo sacaron de Iconio, y de las diferentes dificultades. Entonces el mensaje del evangelio va a traer pruebas y va a traer dificultades. Y esto no debe ser oculto a nuestros ojos. Dios no lo oculta de nosotros. Y vemos cómo también es necesario que nosotros no lo ocultemos a aquellos que tal vez el Señor nos coloca para que les prediquemos el evangelio. Debemos decirles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Pablo le iba a recordar estas mismas palabras a Timoteo. Posiblemente, como lo decía ahora, Timoteo escucha o conoce el evangelio por medio de alguna persona de las que Pablo le comunica el mensaje en este primer viaje. Y ya en el segundo viaje, como lo vamos a ver en Hechos 16, Timoteo se iba a volver un ayudante del apóstol Pablo. Posiblemente le habían llegado estas palabras y él las había escuchado. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Pablo le dice ahí en 2 Timoteo 2:3 a Timoteo lo siguiente: tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Más abajo, desde el versículo 8 dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David,
resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. En el 10, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces vemos como Pablo también a Timoteo le dice lo que va a ocurrir por causa del mensaje del Evangelio. Y que es necesario que nosotros suframos estas tribulaciones y estas pruebas que puedan venir por causa de este mensaje. Pero debemos hacerlo. Pablo dice, les ruego a que permanezcan en la fe, hermanos. Todas estas tribulaciones y estas pruebas no nos deben apartar de Jesucristo, nos deben acercar más a Él. Eso fue lo que ocurrió en la vida de Pablo. Entonces Pablo anima y exhorta a las iglesias sin ocultar las cosas que ya eran evidentes para ellos, que las tribulaciones iban a ser parte de la vida de cada uno de ellos. Entonces es necesario que también nosotros lo sepamos, como el Señor nos lo enseña hoy. Como decía, miremos las tribulaciones de Pablo: apedreado, golpeado, en hambre, frío. Y a veces nosotros lloramos porque se burlan, porque somos cristianos, hermanos. Personas que sufren también estas penalidades hoy en día de manera muy grave en Medio Oriente. Posiblemente en tiempo cercano o lejano, a muchos de nosotros nos toque de la misma forma. Por eso es necesario que nosotros tomemos en cuenta estas palabras, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahí en el versículo 23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, luego de las palabras de ánimo y de exhortación de Pablo y Bernabé a los creyentes en esas diferentes iglesias, ellos ahora realizan la labor de nombrar, reconocer a los ancianos en aquellas iglesias, hermanos. Y aquí es algo que es importante que nosotros lo veamos. Dice Lucas que ellos constituyeron ancianos en cada iglesia, hermanos. Nosotros entendemos que la iglesia es un organismo vivo, pero este organismo vivo también tiene un orden que Dios nos ha dado. A veces muchos, cuando se escucha la palabra liderazgo o pastores, sienten como una aversión y piensan que es algo que no se debe tener en cuenta, que no se debe practicar por causa de los abusos en ciertos lugares. Hermanos, pero la Biblia aquí nos enseña que ellos establecieron ancianos en cada iglesia, porque el liderazgo es algo muy importante en cada iglesia local. Entonces, Dios tiene un orden, y vamos a ver cuál fue el orden que Dios puso, porque ellos no nombraron ancianos en su primer llegada a cada lugar, sino que ellos llevaron el mensaje del Evangelio, constituyeron la iglesia, predicaron a los hermanos, luego fueron hasta Derbe y de vuelta ya ahí sí exhortaron la iglesia, animaron la iglesia y ahora sí reconocieron y nombraron ancianos, personas que pudieran estar a cargo de los creyentes en cada ciudad, en cada lugar. Entonces no se hizo en la primera visita, sino que hubo un tiempo prudente. Algunos también dicen que tal vez este nombramiento fue un nombramiento muy prematuro. Posiblemente este viaje de Pablo y Bernabé fue un viaje de aproximadamente unos 4 años, desde que ellos salieron de Antioquía de Siria, encomendados por la iglesia hasta Derbe y luego de vuelta hasta Antioquía de Siria. Entonces aquí, esta palabra que usa Lucas aquí de constituyeron ancianos, es la palabra que en el idioma original es la palabra presbítero.
que sería un sinónimo de ancianos. Entonces nosotros vamos a empezar a comprender por este pasaje la importancia del liderazgo y de los ancianos en cada iglesia local. Como decía, algunos lo rechazan por causa de los abusos y los excesos, hermanos, pero es algo que la palabra enseña. Es necesario que haya ancianos, presbíteros, pastores, obispos en cada iglesia local. William MacDonald decía, los ancianos del Nuevo Testamento, presbíteros, eran hombres piadosos y maduros que ejercían el liderazgo espiritual en la iglesia local. También son citados como obispos y supervisores. Continúa diciendo, en el libro de los Hechos, los ancianos no eran designados cuando la iglesia era fundada. Más bien esto se hacía cuando el apóstol volvía a visitar las iglesias. En otras palabras, durante el tiempo transcurrido, había oportunidad para que se manifestasen aquellos que habían sido hechos ancianos por el Espíritu Santo. Entonces había un tiempo prudente para que en este viaje de regreso, de confirmación y de exhortación a la iglesia, Pablo pudiera reconocer quiénes eran las personas que Dios había llamado a este ministerio, a este trabajo de liderar la iglesia, a ese servicio de episcopado, de ancianos, de pastor. Y nosotros debemos empezar a ver algo, hermanos, que había unas características, bueno, más adelante Pablo a Timoteo le va a dar las características o cómo debía ser el carácter de esas personas que eran llamadas a este ministerio. Pero entonces podemos tomar en cuenta lo que decía William MacDonald. En pocas palabras, eran creyentes maduros que ejercían un liderazgo espiritual. O sea, eran personas que se preocupaban por los creyentes en cierto lugar, en cierta iglesia donde el Señor los había puesto, y que no les importaba los sufrimientos, las persecuciones, las tribulaciones, con tal de hacer la labor que Dios había encomendado, de apacentar la iglesia, de pastorear a los demás, de ayudarles en sus dificultades. Y bueno, Pablo en Timoteo, como les decía, él da unos requisitos para esas personas. Esto es posterior a eso, pero sé seguro que él lo tenía en cuenta para este nombramiento, para este reconocimiento de esos ancianos en Listra, en Iconio, en Antioquía, en Derbe. Y él le decía a Timoteo que si una persona anhelaba el obispado era una buena obra, pero que esta persona debía ser marido de una sola mujer, una persona sobria, una persona prudente, una persona apta para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, una persona pasible, una persona que no sea avara, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, y varias otras cosas más le dice Pablo a Timoteo acerca de las características de un anciano. Entonces vemos que eso era tal vez lo que Pablo, cuando de vuelta por cada una de las iglesias, vio en varias personas, que sobresalía por su testimonio, lo que decían los demás miembros de la iglesia acerca de él, cómo era su hogar, tal vez si era una persona que le servía a Cristo sin interés, que no le importaban las tribulaciones, las persecuciones, nada de esto, porque él amaba la obra de Dios. Y esto posiblemente fue lo que Pablo tuvo en cuenta y que después, más adelante, le iba a dejar escrito a Timoteo. Entonces, la función de un anciano o de un presbítero, bueno, como nosotros lo encontramos en el Nuevo Testamento, es alguien que vigila y que está para cuidar el rebaño de Dios en cierta iglesia. Por eso es importante el liderazgo en las iglesias locales, hermanos. Sé que a veces nosotros no tenemos esto en cuenta, hermanos, pero esa es una función muy importante. Decía, F.F. Bruce, que el liderazgo juega un papel muy importante para la madurez de una iglesia local. Si no hay un liderazgo sólido, la iglesia posiblemente no va a crecer. No va a haber un pastoreo, no va a haber un cuidado. Entonces, por eso es importante que hubiera este nombramiento de anciano en estas iglesias y que nosotros también podamos verlo. Entonces, vemos que la función de los ancianos era cuidar el rebaño de Dios en donde Dios los había puesto. Era un trabajo local, no es una función de ir a diferentes iglesias, sino que es una función del lugar donde Dios los ha puesto. Cuidar la iglesia donde Dios
los había puesto en lo que estamos leyendo. Entonces es importante que haya en medio de cada iglesia local, de cada congregación, ancianos, presbíteros, personas que puedan cuidar el rebaño, que puedan vigilar a la iglesia de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas. Entonces por eso aquí, Pablo a Timoteo le da las características. Decía que no era una persona que debía ser no un neófito, sino alguien que conociera bien la palabra de Dios, que conociera el mensaje. Y aquí posiblemente había pasado muy poco tiempo, pero también lo dicen otros hermanos. Aquí nosotros debemos entender que había un poder y un obrar del Espíritu Santo en estas iglesias, que llevó a que Pablo y a Bernabé confirmaran ancianos o reconocieran los ancianos en aquellos lugares, porque ellos eran guiados por Dios mismo, por el Espíritu Santo. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo ya orado con ayunos, los encomendaron a la obra de Dios. Entonces es importante el liderazgo en medio de la iglesia. Es importante que hayan ancianos para animar, confortar, cuidar el rebaño de Dios. F.F. Bruce dice lo siguiente: una manera de fortalecer las iglesias era proveyendo de liderazgo para ellos. Hermanos, sí es evidente que una iglesia sin un liderazgo sólido es una iglesia que poco va a crecer, poco va a madurar. A veces, lo que decía, algunos rechazan la figura de liderazgo o de anciano, de presbítero, porque dicen que la iglesia no se debe enseñorear a nadie. Y claro está que Pedro le dice a los ancianos que ellos debían ser servidores también de los demás, o sea, estar sujetos los unos a los otros. Pero es una función que Dios delega. Dios delega autoridad para que pueda haber un cuidado sobre la iglesia. Entonces nosotros no debemos rechazar esto, hermanos. La presencia del liderazgo dentro de la iglesia va a traer ayuda y un alivio a cada miembro, siempre y cuando este liderazgo sea puesto por Dios. Y esta es la importancia y la diferencia entre, los líderes de las iglesias que se ponen por sí mismos, que se llaman líderes y se ponen como pastores, y lo único que hacen es maltratar a la iglesia. Pero, como lo vemos aquí en Pablo y en Bernabé, era muy diferente el servicio que ellos prestaban. Era un servicio de entrega, de negación, de ayuda, de confortación, de dar más que de recibir. Entonces es importante que nosotros veamos esto, hermanos. Entonces que nosotros no le tengamos miedo hacia esto que Pablo nos habla acá, hermanos. Es necesario que haya ancianos en cada iglesia local. La experiencia nos muestra y vemos cómo, hermanos, iglesias que carecen de ancianos y de personas que estén al frente de la iglesia, hermanos, son iglesias que poco han crecido, hermanos, inclusive algunas han desaparecido. Porque es necesario que Dios ponga hombres que puedan cuidar, puedan animar, puedan levantar el rebaño de Dios. Eso es parte del trabajo y del orden que Dios da en su casa. Algunos dicen, no, es que no debemos tenerlo porque somos un organismo vivo y cada cual aquí debe hacer lo que quiera, pero no, Dios ha dado un orden. Por eso aquí Lucas nos dice, y establecieron ancianos en cada iglesia. También Pablo más adelante a Tito le iba a dar la siguiente instrucción, ahí en Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. La normalidad de la iglesia es que hayan ancianos, presbíteros o episcopos, que serían palabras sinónimas, personas que vigilan por el rebaño. También vemos ahí que Pablo habla de una pluralidad, porque él dice que establecieses ancianos. O sea, no dice establezca un anciano o una persona en cada iglesia que lidere, sino un grupo de personas, un grupo de hombres capacitados por Dios, que puedan hacerse cargo de la iglesia de Dios, que puedan ayudarse mutuamente. Y esto pienso que Dios lo hace con el fin de guardar el corazón de aquellos que son llamados a esta labor, con el fin de guardarlos en el sentido de que es más fácil llevar la carga entre varios que llevarla a uno solo. Vamos a ver, hermanos, iglesias que
A veces hay una sola persona que lleva la carga de todo, que es el anciano, el pastor, bueno, lo que dicen, el que pone las sillas, el que canta, el que hace todas las cosas, hermano. Es una persona que rápidamente se va a agotar y va a abandonar el ministerio. Por eso es necesario que haya una pluralidad de ancianos. Y también, ¿cuál es el otro fin con el cual el Espíritu Santo nos muestra que deben haber ancianos en plural? Y es guardar el corazón de aquel espíritu de diótrefes, de ponerse y querer ser la autoridad única dentro de la iglesia, de querer ser un dictador en el cual se hace lo que él dice, sino que juntos en armonía puedan consultar al Señor, la voluntad del Señor, y tomar las decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, si constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, la normalidad de la iglesia es que haya una pluralidad de ancianos en cada iglesia local, hombres llamados por Dios. Y aquí, bueno, Lucas nos dice que ellos, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasó un tiempo prudente para que Pablo y Bernabé reconocieran los ancianos en las diferentes ciudades que ellos habían visitado. Y así es necesario que también ocurra en cada una de las iglesias. Y por eso ellos dicen que lo hicieron con ayuno y oración. Porque no era algo que ellos iban a nombrar, o no era personas que ellos iban a nombrar porque les caían bien, o porque eran cercanos, el amigo de Pablo, el amigo de Bernabé. Entonces, como este me cae bien, pongámoslo como pastor, lo que se conoce hoy en día como el nepotismo, que se ve en varias congregaciones donde el pastor le cede el pastorado a su hijo, a su esposa, a su familia, pero ninguno tiene el llamado de cuidar a la iglesia de Dios. Únicamente lo hacen por herencia, por nepotismo, pero no porque haya un llamado de parte de Dios. Entonces los ancianos son llamados por Dios y reconocidos por la iglesia. Pero eso era importante. Bueno, también vimos en Hechos 13, cuando Pablo y Bernabé fueron llamados al ministerio, la iglesia allí estaba en oración y ayuno, buscando la guía de Dios. Obviamente se seguían las características, se deben seguir las características y las cualidades que Pablo nos narra allí en Timoteo 3, en 1 Timoteo 3. Pero nosotros entendemos y nos damos cuenta que las personas llamadas al ministerio para pastorear, para cuidar a los ancianos, son llamados por Dios y reconocidos por la iglesia. Aquí Lucas nos dice que ellos constituyeron ancianos. Más adelante en Hechos 20-28 leemos lo siguiente. Pablo allí, despidiéndose de los ancianos de Éfeso, dice lo siguiente: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. O sea, el mismo Espíritu Santo, Dios mismo, es el que llama a los hombres, los inquieta a esta labor de cuidar la iglesia, de vigilar, de ejercer un liderazgo espiritual, un liderazgo para el servicio y el crecimiento de la iglesia, no un liderazgo como se conoce o como hemos visto en diferentes congregaciones, sino alguien que sirve, que cuida, que apacienta el rebaño, que conforta, que exhorta, que anima, que visita, que consuela. Y eso lo necesitamos en medio de las iglesias, hermanos, en medio de la iglesia que Dios nos ha puesto. Entonces dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien había creído. Estaba leyendo algo, bueno, que está en un libro de Hernández Díaz López que se llama Pablo, el mayor líder del cristianismo. Y él decía algo que debemos entenderlo, y es una palabra a la cual nosotros le tenemos miedo. Esa es la palabra orden o organización. ¿Por qué? Él decía lo siguiente: la iglesia es un organismo vivo, pero también es una organización. Es un organismo vivo en el sentido de que Dios mismo es el que da la vida, el que da el crecimiento, el que nos muestra cómo debemos regirnos, cómo desarrollarnos, pero también debe haber una organización de acuerdo a lo que Dios nos muestra en su palabra. Dios nos muestra en su palabra que deben haber ancianos, que en los ministerios hay apóstoles, profetas, evangelistas,
pastores, maestros. Entonces nosotros debemos ser conscientes de esto y quitar de nosotros ese temor hacia estas palabras, que a veces, si bien es cierto, algunos lugares, las denominaciones varias, han tomado esta palabra organización para volver la iglesia una empresa. Nosotros en otro sentido hemos descuidado la palabra organización y vivimos un desorden en las iglesias locales. Entonces debemos no tenerle miedo a lo que Dios nos muestra en su palabra. Es necesario que hayan pastores, que hayan líderes en medio de cada iglesia local, que sean llamados por el Espíritu Santo y reconocidos por la iglesia. Aquí decía William MacDonald: después que Pablo y Bernabé hubiesen orado con ayunos, encomendaron a los creyentes al Señor. A nosotros nos parece extraordinario que se pudiesen comenzar asambleas en un tiempo tan breve, que recibiesen unos periodos tan cortos de instrucción de los misioneros y que sin embargo se mantuviesen firmes para el Señor, funcionando como iglesias con plena capacidad de gobierno. La respuesta, en último término, reside en el gran poder del Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, este poder era manifiesto en las vidas de hombres como Pablo y Bernabé. Donde quiera que fuesen, ejercían una gran influencia por Dios. Las gentes detectaban genuinidad en sus vidas. Su predicación pública iba respaldada por ejemplo de sus propias vidas, y la influencia del doble testimonio era incalculable. Entonces, en estos pasajes de Hechos, desde el 14, versículos 21 al 23, vemos el modelo apostólico: predicación del Evangelio, enseñanza a los convertidos, establecimiento y fortalecimiento de la iglesia. Hermanos, que este corto pasaje nos deja una gran enseñanza. Primero, la importancia de confirmar las iglesias por medio de la exhortación a permanecer firmes en la fe sin importar las dificultades, y que podamos estar dispuestos a soportar las diferentes tribulaciones por causa del Evangelio. Pero también nos muestra la constitución de ancianos y la importancia del liderazgo dentro de cada iglesia local. Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos, a poder comprender esto, ponerlo en práctica, y le damos gracias al Señor en el lugar en el que estamos, que ya hay ancianos establecidos. Pero también es necesario que nosotros oremos y roguemos para que el Señor levante más obreros para su mies. Hermanos, hay iglesias locales en las cuales esto hace mucha falta. Hace falta personas que estén dispuestas a servir a la iglesia, que animen la iglesia, que tomen un liderazgo espiritual para confirmar a los creyentes, para guardar a las iglesias de falsas enseñanzas, de falsas doctrinas, hermanos, y que podamos mirar algunas palabras que les tenemos temor con la ayuda de Dios, hermanos. Hay cosas que a veces nosotros de una vez las rechazamos, pero que si las miramos, la palabra nos enseña que debe hacerse así. Dios ha puesto un orden en su casa, y ese orden se ve por medio del establecimiento de un liderazgo sólido, por medio de la confirmación de la iglesia, y obviamente todos los creyentes estamos llamados a un servicio. No es que solo los líderes van a trabajar, sino todos los creyentes. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude. Vamos a dejar un tiempo para la mutualidad. Voy a orar y compartimos. Amén.